Capítulo 31. Desde la perspectiva de Rubén, que había probado los excelentes y variados panes modernos, este era un pan sin fundamento. Era un resultado natural, ya que solo había calculado valores estables para que se pudiera hacer pan. Sin embargo, Emilina estaba tan sorprendida que no podía cerrar la boca. Rubén enfrió con las manos el pan que salió del horno y arrancó un gran pedazo para llevárselo a la boca. Ah, está caliente. Aún así, está más esponjoso y suave que el pan original. Ni hablar del sabor. No se podía comparar con el pan moderno, pero comparado con el pan de esta época, el sabor también estaba bien. Emilina lo miró con ojos preocupados. Es increíble, pero tiene leche. ¿Estará bien? ¿No comes queso y mantequilla sin problemas? Aunque no es exactamente lo mismo, al hornearse en el horno todos los componentes dañinos murieron, así que está bien. Por cierto, solo se debe hacer con leche fresca, así que no lo intenten con cualquier leche. Aunque no fuera pasteurizada a baja temperatura, los gérmenes patógenos habrían muerto con el calor del horno. Como aún era una época en la que no se conocía la existencia de las bacterias, no tendría sentido explicarlo en detalle, así que lo explicó vagamente. Si fuera otra persona no sabría, pero si Rubén dice que está bien, entonces estará bien. ¿Puedo probarlo yo también? Está caliente, así que te lo serviré yo. Emilina, que recibió el pedazo de pan que le dio Rubén, se sorprendió por la textura del pan. ¿Eh? Aunque sea pan recién salido, ¿no está demasiado esponjoso? El sabor también será mucho mejor. Emilina comió el pan soltando exclamaciones de admiración una tras otra. MMM. ¿Qué tal? ¿Está delicioso? Es lo máximo. Es el pan más delicioso que he probado en mi vida. Yo también quiero hacerlo. Todavía no. Dije que quedaba uno más. ¿Otro pan? No, esta vez lo que vamos a hacer se llama crema batida. Rubén había puesto leche en agua enfriada con salitre antes de que llegara Emilina. ¿Crema batida? Es un postre muy especial que solo comen los nobles de alto rango de Francia. ¿Francia? Rubén, nunca has estado en Francia. Emilina había vivido con él en el pueblo natal desde pequeña. Lo más lejos que había ido Rubén era Toledo, que había visitado recientemente. Lo vi en un libro. Había muchas cosas que se podían hacer con leche como helado, dulce de leche, crema cuajada, etc., pero la razón por la que eligió hacer crema batida fue por la historia original. Por supuesto, en el caso del helado, podría haber tenido el mismo efecto que la crema batida, pero fue excluido por problemas de conservación. En la historia original tuvo una popularidad arrolladora, así que si la promociono esta vez también será un gran negocio. Las conexiones con los nobles serían una ventaja adicional. El primer libro que mencionó específicamente la crema batida fue Le Cuisinier Flanois, publicado en 1651. Con eso, se puso de moda arrolladoramente entre la nobleza europea del siglo XVII como el postre de más alta clase. Por supuesto, incluso ahora, una parte muy pequeña de la nobleza francesa comía crema batida bajo condiciones limitadas. Se sabía que el salitre enfriaba el agua, pero solo se usaba para enfriar bebidas, no se utilizaba como lo hacía Rubén. Ah, me gustaría poder leer libros también. ¿Estás estudiando letras con dedicación? Sí. Me elogiaron diciendo que lo hago bien. Entonces te conseguiré algunos libros más adelante. En fin, la crema batida se hace con leche, y como esto también pasa por un proceso como el queso o la mantequilla, se puede comer sin problemas. ¿Qué hacemos si sobra después de hacerla? ¿Hay que tirarla? ¿O se puede comer durante mucho tiempo como la mantequilla? Por supuesto, aunque hubiera pasteurización a baja temperatura, como no había instalaciones de refrigeración, había que consumirla lo más rápido posible. Hay que comerla en un día. De todos modos, solo haremos pequeñas cantidades para vender caro, así que no hay que preocuparse por la conservación. Actualmente, el único método para separar la capa de grasa de la leche era el enfriamiento usando salitre. Hervirla descomponía la grasa y desnaturalizaba o coagulaba las proteínas, haciendo difícil crear crema batida de calidad consistente. Además, había el problema de que la grasa se mezclaba con otros componentes, dificultando la separación. Si tuviera una centrífuga sería fácil obtenerla, pero eso aún está muy lejos. Además, había que agregar azúcar para el sabor y la forma estable.
Aunque se necesitaba menos cantidad que el salitre, el azúcar era más caro que el salitre. Además, la mano de obra para batir también era considerable. No tenía intención de venderla a pérdida. Rubén terminó la explicación, separó la capa de grasa que flotaba en la superficie de la leche y agregó azúcar. Con la leche descremada que queda haré creamer. Si la mezclo con café y la vendo, será algo de dinero. El creamer era el aditivo que en Corea se llamaba prim. La razón principal por la que no se consumía café en esta época era porque se originó en el mundo islámico. Pero pensaba mezclar un poco de creamer y azúcar con el café y promocionarlo como diferente del café común. Como con el sulfato de calcio, Rubén no tenía intención de desperdiciar nada. Así, pensando en ganar dinero, comenzó a batir la capa de grasa contenida en el recipiente. Tac. 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 ¿Qué estás haciendo? Si hago esto, se vuelve abundante. ¿Solo batiendo así se vuelve abundante? Si observas lo sabrás. En el proceso de hacer crema batida también ocurrían reacciones químicas. Se creaba crema batida mediante la captura de aire, la agregación de moléculas de grasa y la desnaturalización de proteínas. Decidió omitir esta explicación también y mostrárselo directamente. ¡Ay, se me va a caer el brazo! Después de batir alternando las manos durante un buen rato. La viscosidad de la crema aumentó y comenzaron a formarse burbujas. ¡Guau! Realmente se está espesando y expandiendo. Ya casi está listo. Cuando las sensaciones en ambos brazos habían desaparecido, se completó la crema batida con la forma que Rubén quería. Uf, no podría hacerlo dos veces. Probémosla primero. Rubén mojó abundantemente el pan con crema batida y se lo llevó a la boca. Solo pudo sonreír ante el sabor suave de la crema batida que se extendía en su boca. Sí, esto es. Tú también pruébala. Como era la primera vez que Milina probaba crema batida, cuidadosamente mojó solo un poco para probarla. Esta vez no pudo ni siquiera soltar exclamaciones de admiración como cuando comió el pan. ¿Qué es esto? Es completamente un sabor celestial. ¿Qué tal? ¿Vale la pena aprenderlo? Quiero aprenderlo ahora mismo. La lección de panadería de Rubén continuó hasta altas horas. La lección de panadería no fue tan fácil como pensaba. Como no era un experto, después de enseñar lo básico, procedió en una forma más parecida a una discusión que a una lección. Gracias a eso, Rubén se fue a dormir muy tarde. Aún así, no tenía tiempo para dormir hasta tarde. Rubén desayunó y fue directamente al horno de alúmina. Después de verificar el calor del horno, abrió inmediatamente la entrada para verificar el interior. Vaya. Se hizo correctamente. Después de sacar la alúmina junto con los esclavos, verificó la cantidad. Definitivamente la cantidad es poca. Hacer ladrillos refractarios extrayendo alúmina del caolín es bastante difícil. Una de las razones por las que quería ir a la isla española era por esta alúmina. Con la bauxita enterrada allí se podía obtener mucha más alúmina que con el caolín. Aún así, es suficiente para hacer porcelana blanca. Ve y trae las cajas de arena y los recipientes vacíos apilados en el almacén. Sí, amo. Los esclavos trajeron ordenadamente las cajas que contenían sílice, feldespato y cal. Rubén comenzó a combinar los materiales usando la balanza que había hecho él mismo. Sílice 63%, feldespato 22%, cal 5%, el resto es alúmina. La alúmina tenía el papel de aumentar la opacidad del esmalte para hacer más vívido el color blanco, así que mezcló el máximo porcentaje del 10%. Feu, listo. ¿Cuándo vendrá el abuelo? Mientras ordenaba los alrededores junto con los esclavos, el carruaje conducido por Demba entró a la mansión. Abuelo, ya regresó. Amand respondió con cara de cansancio, como si hubiera pasado la noche conversando. Parece que también en la ciudad portuaria viviste ayudando a otros. Corre el rumor de que ayudas a comerciantes con dificultades. Se refería a comprar vino rancio que la catedral no compraba. Ah, hay que vivir ayudando. Jaja. Por eso la conversación terminó rápido. Pronto tendré que ir al gremio de panaderos para saludar y solo pagar la cuota de inscripción y la cuota anual. Muchas gracias. Es gracias a que viviste dando. En fin, ¿cómo quedaron los materiales del esmalte? Rubén respondió señalando la caja.
Los puse en la caja. Solo úselos como usaría cualquier otro esmalte. Entendido. ¿El diseño es con escaramujo y solo pongo lo que me dijiste antes? Sí, se lo pido. Rubén había llegado hasta aquí comenzando con las vallas de escaramujo. Por eso decidió que su escudo de armas futuro sería el escaramujo. Entendido. Quisiera regresar inmediatamente y hacerla, pero estoy cansado, así que tendré que descansar un poco, almorzar y partir. Sí, descanse cómodamente adentro. Rubén guió a Amanda al interior de la mansión y luego le preguntó a Deba. ¿No hubo problemas en el gremio de panaderos? No. El ambiente en el gremio de panaderos era bueno. ¿Eh? ¿Fueron a otro lugar también? Sí. Después de recibir la inscripción del amo y el permiso para comerciar, el señor Amand verificó el horno dentro del gremio de panaderos y fue directamente al gremio de ceramistas. ¿Por qué allí? Yo también esperé afuera por órdenes, así que no sé bien la razón, pero después de los gritos del señor Amand desde adentro diciéndoles enseñé de esta manera tan terrible. Si van a hacer de esta manera tan terrible, vuelvan a ser aprendices. Se escucharon gritos de personas. Gritos. Realmente fueron gritos muy desgarradores. También se escuchó varias veces el sonido de cerámica rompiéndose. Como parecía algo que no era bueno que supiera un extraño, decidió dejar de preguntar. Bueno, el abuelo también fue un artesano de esta época. Para Rubén era solo un buen abuelo, pero él también era un artesano. Sobre ese asunto, nunca lo reveles en ningún lugar, y Demba tiene que cargar equipaje y acompañar al abuelo, así que ve a descansar un poco, y el resto reúnanse. Había encargado la porcelana blanca a Amand y el pan a Emilina, pero aún quedaba la crema batida. No tengo ganas de volver a sentir que se me cae el brazo. Pensaba hacer que los esclavos hicieran el trabajo de hacer crema batida. Después de despedir a Amand, Rubén comenzó a enseñar trabajo en serio a los esclavos. Como había mucho que enseñar, llevaba varios días sin descansar. Primero les estaba enseñando cómo hacer hidróxido de sodio usando carbonato de sodio y luego cómo hacer jabón con eso. No importaba si la información se filtraba. Todo esto eran métodos que solo eran posibles si se tenía carbonato de sodio, y el proceso Leblanc lo mantenía en completo secreto. Después de esparcir sal, estos pegajosos se ponen bien en este molde. Sí, entendido. Si se esparcía sal durante el proceso de saponificación, más glicerina se precipitaba al fondo. Tengo que hacer bastante glicerina para hacer cosméticos también. Por supuesto, usar este método hacía que disminuyera la glicerina y el jabón se endureciera, pero no importaba. Aún así, era mucho mejor que la soda cáustica, así que pensaba usarlo exclusivamente para empleados y esclavos. Además, también lo usaría como jabón para lavar ropa. Voy a investigar en el tercer laboratorio, pero este experimento puede generar mal olor, así que hagan guardia desde lejos. El experimento que Rubén haría esta vez era el experimento de 1669 donde Nick Brand extrajo fósforo, concentrando orina. Rubén entró al laboratorio con la nariz bien tapada. Y vertió el jarabe de orina del que ya había evaporado la humedad en el matraz alambique que había traído nuevamente. Usemos este matraz exclusivamente para extraer fósforo. Aunque lo lave, es un poco raro usarlo para otros propósitos. Si usara fosforita podría hacerlo de manera más cómoda, pero la gente aún ni siquiera conocía la existencia de la fosforita. Como necesitaba fósforo inmediatamente para hacer aspirina, no tuvo más remedio que proceder con el proceso. Aparte de que el material era desagradable, era un proceso de destilación común sin procesos particularmente difíciles. Primero almacenó por separado la urea que se destilaba a 133 grados. Esto lo tendré que usar más tarde extrayendo amoníaco. El amoníaco era un compañero muy valioso que servía para fijar nitrógeno cuando se usaba como fertilizante, así como para procesos químicos. También era necesario para el proceso Solvay, más avanzado que el proceso Leblanc. Aún es difícil la producción masiva de amoníaco y también es imposible hacer equipos para ejecutar el proceso Solvay. Pero de alguna manera podré hacer lo suficiente para usar como refrigerante. Si solo se pensaba en bajar la temperatura, era muy eficiente como refrigerante para refrigeradores o aires acondicionados.
Como no podía conservar para siempre cosas como la penicilina que requerían almacenamiento a baja temperatura en agua fría con salitre disuelto, pensaba hacer un refrigerador tan pronto como obtuviera los materiales necesarios en el Nuevo Mundo. Después destiló hasta unos 250 grados para eliminar los componentes innecesarios y recolectó el fósforo que se gasificaba a una temperatura de unos 300 grados. Feu. Con esto será suficiente para hacer aspirina. Aunque realmente no olí mucho, por alguna razón me duele la cabeza. Lavé rápidamente el matraz y cuando iba a ir a la habitación, vi una cara familiar. Demba. Saludo al amo. Rubén iba a responder cuando una persona inesperada entró en su campo de visión. Abuelo. ¿Vino personalmente? En las manos de Amand había cerámica blanca pura con el diseño de escaramujo dibujado. Amand dijo mirando la cerámica con ojos como si estuviera viendo un tesoro precioso. Mira esto, Rubén. Es porcelana blanca. Y además, porcelana blanca realmente blanca. Amand parecía como si fuera a estallar en llanto en cualquier momento. Sabía que el abuelo podría hacerla. No. Tu esmalte es lo increíble. Si hubiera tu esmalte, cualquier artesano ceramista lo habría hecho. Ay, eso no lo sabe. ¿Puedo ver las porcelanas blancas primero? Mira rápido. Las hice poniendo toda mi alma. El Amán que había visto hasta ahora era solo un abuelo bondadoso que pasaba sus últimos años en el campo. Pero viendo su apariencia actual, pude sentir que él también era un artesano. Vaya, es increíble. El diseño de escaramujo también me gusta completamente. Muchas gracias. El que debe agradecer soy yo. ¿Sabes por qué abandoné todo y regresé al pueblo natal? Esto era lo que había tenido curiosidad Rubén. No había preguntado por cortesía. La verdad era curioso por qué un experto como el abuelo estaba en un pueblo rural. Amand respondió mostrando la porcelana blanca. Era para hacer porcelana blanca. Aunque no pude conocer a los artesanos de Oriente, quería mostrar que la técnica cerámica de nuestra España no se queda atrás de ellos. Ah, lo que decía que hacía por diversión en el taller era investigación para la porcelana blanca. Rubén. Cumpliste mi sueño. Si necesitas algo, solo dímelo. Te concederé cualquier cosa que pueda hacer. A Rubén, que solo había pensado en vender porcelana blanca para ganar dinero, le llegó una ganancia inesperada. No me haré el modesto, abuelo. Rubén no era alguien que perdería esta oportunidad. Está bien que sean personas retiradas del servicio activo, así que presénteme artesanos de cada campo. Quiero enseñar a los esclavos. En esta época había una fuerte percepción de que el Nuevo Mundo era un lugar donde iban los fracasados o rezagados. Por eso, en realidad, al principio solo fueron personas con personalidades corruptas, así que a pesar de las órdenes del rey, ocurrieron masacres. Ahora gradualmente surgía la percepción de que era una tierra de oportunidades, pero aún quedaba fuertemente la percepción de que era un lugar donde iban los rezagados. Sería bueno si pudiera llevar artesanos hábiles, pero eso era casi imposible. Por eso le había pedido a Caldos que educara a los esclavos. Amand había obtenido no solo la inscripción al gremio sino también el permiso comercial en el gremio de panaderos, que ni siquiera era su propio gremio, y había destrozado el gremio de ceramistas. Con sus conexiones parecía que podría invitar especialistas de cada campo. La mansión de Ehrenfrida era enormemente amplia, así que tendré que pedirla. Para invitar artesanos y traer más esclavos, necesitaba espacio. Como el dueño de la casa desaparecería pronto, Rubén pensaba apoderarse de ella. Capítulo 32. Con el Rubén de ahora, podría haber pedido técnicos a Beatriz o al vizconde de Oca. Pero Rubén quería un técnico reconocido por los artesanos, no uno reconocido por los nobles. Con el tío Caldos tuve suerte y lo convencí, pero en el caso del tío Vejer sería extraño pedirle de repente que me enseñe sus técnicas. En esta época, las técnicas eran tan preciadas para los artesanos como sus propias vidas. Tanto así que ni siquiera las transmitían fácilmente a sus hijos. Esto significaba que no se podía aprender una técnica simplemente pagando dinero. Te escribiré cartas de presentación no solo para conocidos, sino también para los gremios de España, Nápoles, Venecia y el Sacro Imperio Romano. Pero si era por la influencia de Amán, un artesano veterano afiliado a los 3 gremios de ladrillos, construcción y cerámica, la historia era diferente.
Especialmente en el caso de la construcción, dado que varios artesanos debían cooperar, era una estructura donde inevitablemente se construían conexiones. Wow, como esperaba de alguien que estudió en el extranjero, la escala es diferente. Los gremios de Venecia y el Sacro Imperio Romano. En armas de infantería como espadas, mosquetes y armaduras, la habilidad de los artesanos españoles no se quedaba atrás de los artesanos venecianos. Pero en la fabricación de barcos, estaban en segundo lugar perpetuo, superados por Venecia. Y en el tallado de joyas, el Sacro Imperio Romano era el mejor. Realmente gracias, abuelo. Rubén solo quería un experto que enseñara técnicas a los esclavos. Pero si escribía cartas de presentación directamente a los gremios, también podría reclutar artesanos que tenían habilidad pero no capital para establecer aún sus talleres. Comparado con haber hecho realidad mi sueño, esto es poco. ¿Cuándo saldrán otra vez los materiales para el esmalte? Rubén planeaba controlar la producción de porcelana blanca como había hecho con los perfumes. La porcelana blanca tenía una base de clientes aún más pequeña que los perfumes. Si la producía sin medida, existía la posibilidad de que el precio se desplomara. En cambio, planeaba vender la porcelana blanca a un precio mucho más alto que los perfumes. El proceso de fabricación toma mucho tiempo, así que creo que tomará un tiempo. Bueno, no debe ser algo fácil. Ya que vino, pruebe el pan y los postres que hice esta vez. Sí. Me pregunto qué sabor tendrá el pan hecho por un alquimista. Rubén estaba seguro de que Amand mostraría la misma reacción que Emilina. El tiempo pasó y llegó el 31 de diciembre, día de apertura de la tienda de la compañía Arpe y fin de año. Aunque era jueves, se reunió más gente en la catedral y la plaza que un domingo. Esto se debía a que se celebraba una misa especial en la catedral para recibir el fin de año y varios eventos en la plaza. Normalmente tendría que haber filas, pero parece que se fue algo de gente hacia la compañía Arpe. Aunque también había mucha gente en la casa de té de Rubén, a diferencia de lo usual, había mesas vacías aquí y allá. En medio del ambiente bullicioso resonaron las campanas anunciando el nuevo año. ¡Dim! Las personas dentro de la tienda dejaron de conversar y comenzaron a rezar cada una por su cuenta. Rubén y los niños terminaron rápidamente sus oraciones y comenzaron a llevar la comida preparada. Rubén se paró en el centro del salón y elevó ligeramente su voz para que la gente pudiera escuchar. Este es un regalo de Año Nuevo como muestra de agradecimiento a todos ustedes que visitaron nuestra tienda a pesar de que se abrió una casa de té cerca. Los clientes miraron la crema batida sobre el pan y preguntaron: ¿qué es esto que está encima del pan? Es el postre más fino que comen los nobles franceses, se llama crema batida. Francia. En esta época España era más poderosa que Francia. Pero en cuanto a comida, Francia tenía definitivamente la ventaja. Es cierto que tanto antes como ahora, Francia es seria cuando se trata de comer. La reacción de la gente fue tal como Rubén esperaba. Tomen el pan de ambos lados para que no se manche con la crema batida y cómanlo de un bocado. Siguiendo la explicación de Rubén, la gente comenzó a comer el pan con crema batida uno por uno. ¿Cómo puede ser tan suave y delicioso? No solo la crema batida, el pan también está súper suave. El pan también se había vuelto mucho más delicioso y refinado que el pan que Rubén había hecho inicialmente, gracias a los esfuerzos de Emilina. Parece que realmente es la comida especial que comen los nobles franceses. ¿Cómo consiguió esto el señor Rubén? ¿Lo va a vender regularmente? Ante la pregunta de una mujer, los murmullos se calmaron y las miradas se dirigieron a Rubén. Planeo venderlo regularmente de ahora en adelante. Por supuesto, dado que el proceso de fabricación es bastante complejo y los ingredientes son lo que son, el precio será un poco alto. Es comida que comen los nobles franceses, así que es natural que sea cara. Jaja, gracias por entender. Y mi regalo aún no ha terminado. ¿Hay más? Por favor observen aunque los empleados cometan una pequeña descortesía por un momento. Con el gesto de Rubén, los empleados comenzaron a recoger todas las copas de vidrio de las mesas. Los clientes se confundieron, pero como Rubén había hablado, esperaron con expectativa a ver qué pasaría. Y poco después, los empleados comenzaron a poner sobre las mesas el té de hierbas recién preparado. Dios mío. Esto es porcelana blanca. A diferencia de cuando fue la crema batida, el interior de la tienda se quedó en silencio.
Esto se debía a que la gente estaba fascinada por la cerámica blanca como la nieve con rosas silvestres dibujadas. De ahora en adelante, en nuestra tienda podrán beber sus bebidas en esta porcelana blanca pagando un costo adicional. Por supuesto, esta vez lo ofrecemos gratis. Planeaba cobrar un costo adicional de 1 real de plata. Aunque era una cantidad equivalente a 3 veces el precio del té de hierbas existente, estaba seguro de que la gente no escatimaría el costo adicional. Era porcelana blanca que incluso los nobles adinerados solo usaban cuando recibían huéspedes importantes. Como era fin de año, la plaza estuvo llena de gente hasta el amanecer. La crema batida y la porcelana blanca de Rubén se extendieron rápidamente de boca en boca. 4 panes de crema batida adicionales. Que una persona más salga a manejar la fila. Gracias a esto, las mesas vacías desaparecieron y se formó una fila más larga que lo usual. Mientras estaba ocupado tomando pedidos y sirviendo en el salón, el empleado que manejaba la fila vino a buscar a Rubén. ¿Qué pasa? El señor Bertín lo está buscando afuera. Entendido. Emilina, cuida el salón. Rubén le encargó el salón a Emilina y salió de la tienda, donde vio a Bertín. ¿Regresó hoy? Sí, vine corriendo justo después de rezar. Traje una gran cantidad de los materiales para pólvora que pediste. Oh. Gracias por su esfuerzo. Finalmente habían llegado los materiales principales para hundir a Erenfrida y Arpe. Por cierto, ¿es cierto que sacaste porcelana blanca y un menú que comen los nobles franceses? Sí. Me gustaría hacerle probar si fuera posible, pero ahora hay demasiados clientes, así que lo atenderé mañana cuando vengamos a mover los materiales de pólvora. Tengo expectativas. Cuando iba camino a rezar había bastante gente en la tienda de la compañía Arpe, pero cuando regresé después de rezar, estaba completamente vacía. Bertín, que respondió a las palabras de Rubén, de repente miró alrededor y continuó hablando en voz baja. Esto que escuché cuando fui de viaje comercial. La compañía Arpe está preparando la apertura de casas de té en las ciudades portuarias de La Coruña y Ferrol. Están haciendo publicidad a gran escala. ¿En serio? Es una noticia bienvenida. ¿Eh? ¿Tiene relación contigo? Gradualmente lo sabrá. En todo caso, debería ir a dar mis saludos de apertura. Mañana cuando venga con los materiales de pólvora lo atenderé como corresponde. Está bien. En cualquier caso, me alegra que la tienda esté yendo bien. Nos vemos mañana. Rubén, que regresó a la tienda, le dijo a la cocina. Preparen 2 tazas de té de hierbas en porcelana blanca y 2 panes de crema batida. Sí, entendido. Después de escuchar la respuesta, Rubén le dijo a Demba. Prepárate para salir. ¿Preparo el carruaje? No, vamos a ir a la tienda de la compañía Arpe. Mi señor abrió una tienda, así que es cortesía que el Junior vaya de visitarlo. Como había dicho Bertín, la tienda de Arpe, decorada lujosamente, estaba completamente vacía. Rubén entró y dijo. Hola, señor jefe de la compañía. Arpe, que se levantó apresuradamente de su asiento pensando que había llegado un cliente, confirmó que era Rubén y respondió con expresión incómoda. ¿A qué has venido? Abrió una tienda, así que naturalmente vine a saludar. Arpe, tratando de controlar su expresión, le dijo a Rubén. Sí. Siéntate ahí. Rubén se sentó en la silla y miró toda la tienda. Oh, definitivamente invirtió algo de dinero. Pronto haré buen uso de esto. El interior de la tienda era aún más lujoso de lo que se veía desde afuera. Esta es una taza de té refinada para competir con la tienda del señor jefe de la compañía. Aunque no manejaba porcelana blanca, Arpe había visto porcelana blanca durante sus viajes comerciales. ¿Era realmente porcelana blanca? ¿Cómo conseguiste algo tan caro? Eso es un secreto comercial, y también pruebe este nuevo menú. Es un postre muy especial que comen los nobles franceses. Arpe se sintió herido en su orgullo, pero quedó fascinado por el color blanco nieve de la crema batida y la probó. No. ¿Qué es esto exactamente? ¿Cómo puede ser tan delicioso? Como es algo que comen los nobles franceses, el sabor es excelente. Se preguntaba cómo este joven había logrado hacer un postre que comen los nobles franceses. No puedo ganar contra esto. Debería abandonar Vigo y concentrarme en otros lugares. Arpe también era un comerciante con décadas de experiencia en el mundo comercial.
Olvidando el nuevo menú, solo para reemplazar las copas de vidrio con porcelana blanca como esa se necesitarían al menos miles de escudos. Y no había garantía de que así pudiera vencer a Esmocoso, y si la porcelana blanca se rompiera durante el negocio, las pérdidas serían mayores que las ganancias. Jejeje, preparaste mucho para vencerme. Pero ganar en la competencia no lo es todo. Si la porcelana blanca se rompe durante el negocio, las pérdidas serán grandes. No sabía a cuánto la había conseguido, pero si se rompiera solo una, las pérdidas serían enormes. Por muy caro que fuera el té de hierbas comparado con el alcohol de las tabernas, estimaba que si se rompían solo 2 o 3, perdería el negocio de un año. Por supuesto, no se aplicaba a Rubén, quien solo pagaba el costo de mano de obra de Amand. Para eso también hay métodos. En todo caso, aprendí mucho del señor jefe de la compañía. ¿Podría llamarlo señor de ahora en adelante? Si quieres hacerlo, hazlo. ¿Pero qué aprendiste? Rubén enderezó su postura y respondió. Escuché que el señor está preparando la apertura de casas de té en La Coruña y Ferrol. Así es. La preparación está casi terminada, así que planeo abrir dentro de esta semana. ¿Hay algo que aprender de eso? Por supuesto. Yo también planeo abrir casas de té en La Coruña y Ferrol. ¿Qué dijiste? De todos modos ya había estado pensando en abrir tiendas en La Coruña y Ferrol, que eran las grandes ciudades portuarias de la región de Galicia. Había estado preocupado sobre cómo hacer publicidad, pero como Arpe había entrado primero y hecho la publicidad, solo tenía que robar a los clientes. Aprendí del mundo viendo lo que hace el señor. Yo también quiero desafiar al mundo fuera de Vigo. Por supuesto, planeo presentar también esta porcelana blanca y crema batida allí. Debe existir algo llamado ética comercial. ¿Cómo puedes intentar usar métodos tan injustos? ¿Perdón? ¿Dice que es injusto? Por supuesto que lo es. Tiene sentido abrir la misma tienda al lado de una tienda del mismo tipo. Rubén respondió disfrutando la reacción de Arpe. Ah, entonces el señor abrir una tienda al lado de la mía no fue competencia justa. En ese caso debería reportar a la familia Alba que fui obstaculizado por métodos injustos. Aunque no fuera el territorio de la familia Alba, si había evidencia clara de que el patrocinador fue atacado por medios cobardes, era suficiente justificación para intervenir. Por supuesto, no tenía intención de pedir ayuda realmente, pero fue muy efectivo con Arpe. Maldición. Si pierdo hasta 2 tiendas así, la pérdida será demasiado grande. Pero culpar las acciones de Esmocoso sería admitir mi error. Como toda la gente de las ciudades portuarias había visto que él abrió una casa de té, no podía negarlo. Por supuesto, podía sobornar a la familia Osorio para llevar el juicio favorablemente. Pero si los antecedentes se conocían durante el proceso judicial, la relación con la familia Alba se deterioraría. El duque Alba había servido como virrey, representante del rey, de Nápoles durante 2 años. Actualmente era el comandante supremo de la rebelión holandesa, pero aún quedaban muchos de sus confidentes en los altos cargos de Nápoles. Es decir, incluso si usara sus conexiones para ganar el juicio e impedir que Rubén abriera su tienda, no podría comerciar en Nápoles y Holanda. Eso sería una pérdida mayor que el colapso de las tiendas. Era menos pérdida reconocer que era competencia justa. Mira cómo le dan vueltas los ojos. Fue difícil aguantar todo este tiempo. Arpe nunca había sido rival desde el principio, solo había tomado mucho tiempo prepararse. Rubén esperó silenciosamente hasta que Arpe organizara sus pensamientos. Y yo malentendí. Hagamos competencia justa en otras ciudades también. Ja, ja, ja. Arpe eligió sacrificar las tiendas antes que cerrar las rutas comerciales. Como esperaba. Fuera de la región de Galicia a la que pertenecía Vigo, el poder de la familia Alba era mucho más fuerte que el de la familia Osorio, que era el respaldo de Arpe. Si podía pensar aunque fuera un poco, naturalmente abandonaría las tiendas. ¿Verdad? Una persona tan excelente como el señor no haría algo que vaya contra la ética comercial. Seguiré aprendiendo mucho. Rubén solo tenía que usar la publicidad que Arpe había hecho en La Coruña y Ferrol. Por supuesto, la compañía Arpe no se derrumbaría con este solo golpe. Según lo que había investigado Rubén, la principal fuente de ingresos de la compañía Arpe era la pólvora y los materiales de alquimia que suministraba exclusivamente a Erenfrida.
Si Rubén también hiciera pólvora, sería difícil vender cosas a Erenfrida. En medio de esto, si las casas de Ted también se arruinaban, se quedaría completamente sin fuentes de dinero. Entonces Rubén planeaba tragarse la compañía Arpe. Bueno, el plan original era simplemente convertirlos a ustedes dos en viejos de trastienda y terminar ahí. Si se sienten agraviados, culpen a Erenfrida. Nos vemos después del entrenamiento militar. Como Erenfrida había cruzado la línea, no tenía intención de terminar solo robando algo de dinero. Capítulo 33. 1 de enero de 1569. Aunque había comenzado el nuevo año, Rubén seguía ocupado. Pueden moverlo lentamente, así que llévenlo con cuidado uno por uno. Estaba haciendo que los esclavos movieran los materiales para pólvora que había traído Bertín al cuarto anexo vacío. Consiguió más de lo que pensaba. Como dijiste que no importaba si era de menor calidad, reuní todo lo que había y lo que no había. Este es el contrato. Rubén revisó cuidadosamente el contrato que le entregó Bertín y respondió. Los consiguió a un precio razonable. Gracias por su esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Es como un sueño que yo esté comerciando con pólvora. Todo es gracias a ti. También compré un mosquete de mecha y uno de rueda. Oh. ¿Dónde están? Bertín señaló la caja que estaba detrás de él y dijo. Están ahí dentro. Pero el mosquete de rueda está en mal estado, ¿está bien? Está bien. De todos modos es para investigación. Bertín, que tenía una sonrisa de oreja a oreja, de repente cambió su expresión y continuó hablando. Escuché las noticias sobre Caldos. ¿Realmente está bien? Tengo entendido que la pólvora no es algo que se pueda hacer fácilmente. No se preocupe. Tengo algo pensado. En todo caso, entre. Preparé el nuevo menú y té de hierbas en porcelana blanca. Rubén no estaba preocupado en absoluto, más bien esperaba con ansias el día del entrenamiento militar. Rubén disfrutó de un breve tiempo de té con Bertín y lo despidió. Luego se dirigió al cuarto laboratorio donde había guardado los materiales para pólvora. La pólvora negra de esta época se hacía mezclando salitre, azufre y carbón. Entre estos, el carbón ya había sido convertido en polvo después de pasar por un proceso de pirólisis a 300 grados para eliminar las sustancias volátiles, así que hoy solo necesitaba refinar el salitre y el azufre. Antes de refinar debería desmontar primero los mosquetes. Como era para dejar rastros de investigación antes de dibujar los planos del mosquete de Pedernal, los desmontó de manera descuidada. Empujó los mosquetes desmontados a una esquina y se dirigió hacia la caja que contenía el salitre. Ahora empiezo a refinar el salitre. El salitre tenía como componente principal el nitrato de potasio que se convertía en material para pólvora. Como no estaba hecho de nitrato de potasio en el laboratorio, naturalmente contenía impurezas. En el caso de alta calidad, 10% eran impurezas, y en el caso de baja calidad, a veces hasta 40% eran impurezas. En esta época se hacía pólvora sin refinar por separado el salitre. Las impurezas mezcladas en el salitre eran una de las razones de los accidentes de explosión de pólvora. Naturalmente, el salitre de baja calidad era extremadamente barato. En términos de cantidad de nitrato de potasio, el de baja calidad tiene mejor relación costo-beneficio. Primero debo filtrar la arena y la tierra. Pero para Rubén, que podía eliminar las impurezas, el salitre de baja calidad era más bien una ventaja. Como Bertín había conseguido una cantidad considerable, era imposible procesarlo todo de una vez. Dividió el salitre en 5 recipientes y vertió agua destilada hasta que todo se disolviera. Como primer paso, filtró y eliminó la tierra y arena que no se disolvían en agua usando una malla filtrante. Luego calentó ligeramente la solución para evaporarla lentamente. Controlar el fuego es trabajo. Si fuera mi vida anterior, solo tendría que ajustar la temperatura y el temporizador y descansar. El cuarto laboratorio también era un lugar bien ventilado, pero como había encendido 5 fuegos, se sentía el calor. Con el tiempo, mientras el agua de la solución de salitre se evaporaba, la solución se sobresaturó y comenzaron a formarse cristales de nitrato de potasio. Ya empezó. Quitó el fuego y comenzó el enfriamiento natural. Mientras la solución se enfriaba, los cristales de nitrato de potasio aumentaron gradualmente. Bien. Crezcan grandes, grandes.
Después de separar el nitrato de potasio cristalizado, lo enjuagó rápidamente con agua fría. Era el paso final para eliminar las impurezas adheridas alrededor de los cristales de nitrato de potasio. Con esto el nitrato de potasio está listo, ahora es el turno del azufre. Como el azufre no se disuelve en agua, lo lavó tranquilamente. El siguiente proceso era derretir solo el azufre para separarlo. El punto clave era calentarlo sin superar los 115 grados, que es el punto de fusión del azufre. En el momento en que la temperatura se elevara y se vaporizara, produciría humos tóxicos como dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno. Aún así, para prepararse para cualquier eventualidad, usó un alambique para calentar el azufre. Tenía que recoger por separado el pequeño humo que se produjera. Después de ejercer una alta concentración para terminar incluso el refinamiento del azufre, comenzó a sentir hambre. ¡Fu! De todos modos, como tengo que enseñar a los niños el proceso de triturado y mezcla, debería comer primero. Planeaba enseñar a los esclavos los procesos de triturado y mezcla que requerían mucha mano de obra. Aunque no era imposible que ellos filtraran información, no importaba. Esto se debía a que en esta época no se conocía el método para refinar materiales de pólvora, y además, simplemente conocer las proporciones de la mezcla no era suficiente para hacer buena pólvora. Después de terminar la comida, hizo que los esclavos restantes, excepto el personal necesario para la seguridad, movieran los materiales de pólvora refinados al quinto anexo. Bien, hoy vamos a hacer trabajo de triturado. ¿Recuerdan cuando trituraron carbón? Los esclavos respondieron a la traducción de Demba. Deben molerlo lo más fino posible y tamizarlo con el tamiz que hice cuando trabajaron con polvo de carbón la vez pasada. Antes de eso, precauciones. En este laboratorio está absolutamente prohibido el fuego. Lo mismo para los alrededores. Si violan esto, no podrán trabajar conmigo en el futuro. Entendido, amo. También se lo diré firmemente a mis subordinados. Bien, empiecen. La razón para triturar los materiales de pólvora lo más finamente posible era tanto para aumentar la superficie de la pólvora y permitir reacciones químicas más rápidas, como para mezclarlos uniformemente. Mientras los esclavos trituraban los materiales de pólvora, Rubén trajo el recipiente para mezclar la pólvora y el polvo de carbón que había preparado previamente. Cuando terminen, tráiganlo. Siguiendo la orden de Rubén, los esclavos se pararon frente a él, cada uno cargando una canasta grande. Ahora vamos a mezclar los materiales de pólvora, pero deben usar absolutamente esta taza. Las proporciones son muy importantes. Primero solo mostraré una demostración sin explicación, así que solo observen. Las proporciones eran realmente importantes al combinar pólvora negra. El método de combinación popular de España en 1569 era la proporción 6:2:1 escrita en el libro sobre la pólvora, de la pirotecnia, por un metalurgista y filósofo natural italiano. El próximo año un chef italiano propondrá una mejor proporción de 6:1:1, pero esa tampoco es la proporción dorada. Rubén llenó 75% de nitrato de potasio, 15% de carbón, y el 10% restante de azufre. Esta proporción era la proporción dorada de la pólvora negra, que sorprendentemente fue descubierta no en los tiempos modernos, sino por el químico francés Lavoisier a finales del siglo XVIII. Por supuesto, esto no era el final. Rubén vertió cantidades apropiadas de alcohol y agua destilada fría para que la pólvora negra mezclada con la proporción dorada estuviera en un estado apropiadamente húmedo. Usar alcohol mezclado era porque reducía el tiempo de secado y se mezclaba mejor comparado con usar solo agua destilada, logrando una distribución uniforme de componentes. Los tres guardaespaldas se sorprendieron al ver esto. ¿Amo? ¿Sí? Es una pregunta impertinente, pero no es malo si la pólvora se moja. En esta época se hacía mezcla seca al mezclar pólvora. La mezcla seca tenía el riesgo de ignición por fricción al mezclar y también era causa de accidentes de explosión porque los componentes no se mezclaban uniformemente. Este es el método de mezcla húmeda que pensé. Así no hay riesgo de incendio y los materiales se mezclan uniformemente. Por supuesto, debe pasar por un proceso de secado, pero en ese proceso también se puede ajustar el tamaño de las partículas, así que es mucho mejor. Ajustar el tamaño de las partículas en estado de masa permitía regular uniformemente la cantidad de pólvora durante el proceso de fabricación. El tamaño de las partículas de pólvora es realmente importante según el tamaño del cañón.
Si se usaba pólvora de partículas pequeñas en un cañón grande, se quemaba rápidamente generando instantáneamente una gran cantidad de gas y dando alta presión al cañón. En ese proceso podían ocurrir explosiones y también dañar el cañón. Además, la pólvora de partículas grandes tenía velocidad de combustión lenta, permitiendo mantener por más tiempo la fuerza propulsora necesaria para cañones grandes. Por el contrario, en cañones pequeños, la pólvora de partículas pequeñas generaba instantáneamente gran presión dando fuerza propulsora inmediata. Hacer cartuchos también es mucho más ventajoso con mezcla húmeda. Los cartuchos, donde se tomaba solo la cantidad necesaria de pólvora, se secaba y se envolvía en papel, eran muy convenientes para disparar armas de fuego porque no era necesario medir pólvora cada vez. Por supuesto, tenía sentido solo si los mosquetes o cañones estaban estandarizados, pero planeaba estandarizar junto con Caldos después del entrenamiento militar. En fin, la mezcla llega hasta aquí. Ahora solo falta secar. Esta vez lo haré explicando, así que concéntrense. Como no había procesos particularmente difíciles, la explicación terminó rápidamente. Después de eso, hizo practicar a los esclavos y les dio explicaciones complementarias para las partes insuficientes. Aunque toda la preparación había terminado, aún quedaba tiempo hasta el entrenamiento militar. Por supuesto, no era que no hubiera nada que hacer. Rubén visitó el castillo del vizconde para manejar a su vendedora. Saludo a la esposa del vizconde. ¿Ha estado bien? Gracias a la porcelana blanca que me regalaste, estos días estoy loca yendo de fiesta en fiesta. Contrario a sus palabras, la esposa del vizconde estaba muy feliz con la atención social. ¿Acaso hay algún problema con mi porcelana blanca? Si ser demasiado bonita es un problema, entonces es un problema. Ya hay 15 damas que me dieron pagarés queriendo comprarla. ¿Hay suficiente cantidad? El precio que propuso Rubén era 1,500 escudos por un set de 2 piezas de porcelana blanca. Y puso la condición de vender solo a personas con presentación de la esposa del vizconde. En realidad, la condición posterior era para hacer sentir bien a la esposa del vizconde, que era la vendedora. De todos modos, contactar a nobles que pagarían 1,500 escudos por 2 tazas de té era demasiado para el Rubén actual. Es una reina de ventas. ¿Cuánto ha ganado ya? En cuanto a cantidad, podía hacer cuanta quisiera si se decidía a producir. Pero para mantener el valor, limitaría el número. En realidad, estos artículos de lujo súper caros tampoco son fáciles de vender en grandes cantidades. Estos artículos de lujo tenían un número limitado de personas que podían comprarlos, y si se distribuían demasiado, la escasez disminuiría y podrían perder interés. Así que planeaba venderlos moderadamente y luego vender porcelana blanca con patrones más elaborados. Por supuesto, a un precio aún más alto. Excluyendo lo que usaré para las casas de té que voy a abrir, tengo como 100 piezas de sobra. ¿En serio? Queda bastante. Podré ir a más fiestas. La esposa del vizconde estaba trabajando muy duro en ventas, exactamente como Rubén pretendía. No se sintió particularmente mal viendo la sonrisa feliz de la esposa del vizconde. Parece que la señora es muy popular en la sociedad. Jojo. Un poco sí. En fin, si haces algo nuevo además de lo que haces con el patrocinio de la familia Alba, tráemelo otra vez. Por supuesto. Tengo que prepararme para ir a otra fiesta, así que nos vemos después. Toma los pagarés al salir. Como había dejado los pagarés con Weger, cuando entró al castillo del vizconde, Rubén casi no tenía dinero. Pero al salir, llevaba más pagarés de los que había dejado con Weger. Va muy bien. Con esto podré encargar varios barcos en Venecia. Antes del entrenamiento militar de mañana, visitó la herrería de Caldos para una inspección final. Tío, llegué. Espera un momento. Ya casi termino. Caldos estaba inspeccionando cañones y balas de cañón para el entrenamiento de mañana. El problema era que llevaba casi un mes dedicado solo a esto sin hacer ningún otro trabajo. No es que no lo entienda, pero... si había problemas esta vez también, podría tener que dejar Vigo. Por mucho que Rubén hubiera prometido mucho dinero, dejar el hogar era algo difícil. Conociendo el corazón de Caldos, Rubén esperó silenciosamente hasta que terminara su trabajo. Fu. Ya está listo. No se preocupe tanto. Por lo que veo, el cañón del tío es perfecto. No era algo que dijera por decir.
En este periodo, los cañones españoles eran tratados como baratos, a diferencia de las armas de infantería. Había varias razones, pero la más grande era la falta de técnicas de fundición. Pero viendo a Caldos, no parecía ser así. Como no pueden utilizar bien ni el talento que tienen, terminan siendo derrotados por Inglaterra. Esta vez Rubén planeaba utilizarlo bien. Con la técnica de Caldos, si se le suministraran materiales, parecía que podría hacer cañones que resistieran no solo la fuerza explosiva de la pólvora negra, sino también la de la pólvora sin humo. Aunque sean palabras, gracias. En todo caso, ¿a qué viniste? Fui al castillo y en el camino de regreso me preocupé por el tío, así que pasé un momento. Justamente estaba pensando en descansar ahora. Por cierto, ¿por qué fuiste al castillo? Estoy vendiendo porcelana blanca con la presentación de la esposa del vizconde. Vaya. ¿Cómo diablos hiciste la porcelana blanca? Tuve suerte. Creo que también tendré mucha suerte en el entrenamiento militar. Caldos finalmente relajó su expresión y dijo. Después de escuchar tus palabras me siento con más fuerzas. Me alegra que se sienta animado. Nos vemos mañana en el entrenamiento militar. Esta noche parecía que podría volver a sentir la emoción de antes de ir de excursión cuando era niño. Así pasó la noche. Finalmente, amaneció la mañana del día del entrenamiento. Capítulo 34. En esta época, los piratas no solo saqueaban barcos, sino que también desembarcaban en tierra firme para llevar a cabo saqueos. Vigo, que daba al océano Atlántico, tampoco estaba a salvo de los piratas. Por eso se realizaban entrenamientos militares cada mes, y en invierno, cuando la actividad de los piratas era escasa, se llevaban a cabo entrenamientos más extensos. A posiciones. Con la orden del comandante, los soldados se movieron de manera coordinada. La disciplina está bien establecida. Incluso desde la perspectiva de Rubén, era una vista bastante impresionante. Como Vigo aún no era una gran ciudad, no tenía tropas regulares reales estacionadas. Por eso los soldados estaban compuestos por tropas privadas de nobles y milicias, pero se movían de manera mucho más sistemática de lo que Rubén esperaba. Mientras continuaban el entrenamiento táctico básico y el combate simulado, el vizconde miró a Rubén y pensó. Rubén, ese muchacho realmente es una bendición. Al principio había pensado en tratarlo decentemente porque tenía una carta del rey y era un patrocinado de la familia Alba. Pero no solo el té de hierbas, sino también los perfumes eran extraordinarios. Según su esposa, los nobles estaban haciendo reservas. Cuando Rubén vendiera perfumes, podría cobrar un porcentaje como impuesto, así que era el mismo efecto que traer dinero de otros nobles. Solo eso ya era impresionante, pero cuando vio la porcelana blanca que había hecho esta vez, no pudo evitar sorprenderse. Aunque dice que no puede hacerla en grandes cantidades, hacer porcelana blanca que ningún alquimista había podido hacer, jejeje. Sería bueno si hiciera investigación conjunta con el señor Erenfrida. Aunque Rubén fuera un genio, pensaba que la fabricación de pólvora no sería fácil. Era un campo que numerosos eruditos habían desarrollado a lo largo de cientos de años. Quería hacer que colaboraran para enseñar a Rubén el método de fabricación de pólvora. Pero no podía forzar a Erenfrida. Rubén también había seguido rechazando usando como excusa la investigación con la familia Alba. Después de ver la pólvora del señor Erenfrida hoy, sentirá algo. Debo hacer bien mi papel de puente. Si se combinaban el conocimiento de Erenfrida y el genio de Rubén, parecía que resultaría una pólvora extraordinaria. Mientras el vizconde Dioca se hacía estas promesas, terminó el combate simulado. Todos lo hicieron excelente. Sigamos con lo siguiente. Lo siguiente era el disparo de mosquetes y cañones, la flor del entrenamiento militar. Cuando terminó de hablar el vizconde, el comandante gritó fuerte. Encender mechas. Con el grito del comandante, los mosqueteros encendieron las largas mechas que llevaban en la cintura. Los mosquetes de mecha requerían encender fuego directamente en la pólvora para disparar, así que mantenían encendidas mechas de combustión lenta. Viendo esto, el comandante dio la orden. Mantener y avanzar. Los mosqueteros caminaron hacia las murallas girando las mechas para que no se apagara el fuego. Lo están haciendo bien. Pero también parece como ver un circo. Rubén recordó el circo que había visto algunas veces en su vida anterior al ver cómo avanzaban girando el fuego.
Este proceso se llamaba Tending the Match y era una acción muy importante debido a la característica de los mosquetes de mecha que requerían encendido directo en la pólvora. Montar. Siguiendo el control del comandante, los soldados montaron los mosquetes en soportes en forma de y colocados en las murallas. Encender pólvora. El mosquetero acercó la mecha encendida a la pólvora de cebado, pólvora preliminar. Pero como el disparo se realizaba cuando explotaba la pólvora principal, se llevaba a cabo con un desfase temporal. ¡Bang! 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 Se dispararon más de 30 mosquetes de mecha. El denso humo negro que salió de los mosquetes cubrió las murallas. Realmente el humo es tremendo. Por eso en las batallas en línea no se veía hacia adelante y la gente se desmayaba asfixiada. En su vida anterior también había visto disparar mosquetes. Pero era la primera vez que veía tantos mosquetes disparando simultáneamente. Mientras Rubén miraba el denso humo negro, los mosqueteros rápidamente limpiaron el cañón y la recámara, inspeccionaron el cañón completamente y recargaron. Definitivamente toma mucho tiempo. Aunque se desarrolló de manera ordenada debido al alto nivel de entrenamiento, el tiempo de carga era demasiado largo comparado con las armas de fuego modernas. En el segundo disparo hubo algunos fallos, pero pasó sin grandes accidentes. Artilleros a posiciones. A diferencia de los mosquetes, los cañones usaban grandes cantidades de pólvora, así que en los entrenamientos normalmente solo se usaban cañones pequeños. Pero hoy, por petición de Rubén, se decidió disparar solo 3 veces con cañones pequeños y una vez con un cañón mediano. ¿Cuántos explotarán? Mientras más grande era el cañón, más pólvora contenía, así que aumentaba la probabilidad de explosión. Incluso si Ehrenfried fuera realmente un gran erudito de esta época, la probabilidad de explosión sería del 20%. Por el contrario, Rubén tenía confianza de no causar ni una sola explosión. ¡Pum! Lo que se disparó primero fue un cañón pequeño que usaba la pólvora de Ehrenfried. Al mismo tiempo que el cañón emitía un rugido y llamas, la bala de cañón voló hacia el mar. Como esperaba, la pólvora hecha por el señor Ehrenfried es excelente. Es gracias al apoyo que me ha dado el señor vizconde. Ehrenfried miró de reojo a Rubén con expresión arrogante. No es completamente un estafador. Viendo la distancia, parecía que la pólvora estaba bien hecha. Por supuesto, según los estándares de esta época. A continuación, el cañón con la pólvora de Rubén terminó de prepararse para disparar. Caldos miró el cañón con expresión tensa. ¡Pum! Voló a una distancia mayor que el cañón que usó la pólvora de Ehrenfried. Ante esto, el vizconde Dioca dijo sorprendido. Oro. Pensé que sería suficiente con que tuviera éxito siendo la primera vez, pero es tan perfecto. Excelente. ¿No es así, señor Ehrenfried? Ehrenfried estaba confundido, pero como estaba frente al vizconde, respondió cortésmente. Eso es simplemente hacer que vuele lejos es posible si se pone mucha pólvora. Me preocupa que Rubén cause un accidente por ambición. Para precaución, los soldados encienden la mecha desde atrás, así que no se preocupe. Mientras Ehrenfried apretaba el puño, se realizó el tercer disparo. ¡Cuaran! Pero se escuchó un sonido que no debería haberse escuchado. El cañón había explotado. Como era de esperar, era el cañón que usó la pólvora de Ehrenfried. ¡Ay, qué hacer si explota incluso el cañón pequeño! Los soldados esperaban atrás por seguridad, era un cañón pequeño, así que no hubo daños humanos. Pero el rostro de Ehrenfried estaba más rojo que el fuego que había expulsado el cañón. Parece que había un problema con el cañón. Investigaré en detalle después del entrenamiento. ¿En serio? ¿Siempre se escapaba de esta manera? Rubén no era alguien que lo dejaría pasar. ¿No inspeccionó personalmente el cañón hace un momento, señor Ehrenfried? Antes del entrenamiento, la inspección de cañones era naturalmente esencial. Incluso si fuera un problema del cañón, Ehrenfried también tenía responsabilidad por no haber encontrado el problema. Ehrenfried miró fijamente a Rubén con cara de demonio. Pero como estaba frente al vizconde Dioca, no pudo alzar la voz. El vizconde Dioca respondió. Cuando termine el entrenamiento verificaré personalmente los resultados de la investigación. ¿Sé cómo va a hacer personalmente el señor vizconde lo que deben hacer los subordinados?
Es un asunto que involucra la seguridad del territorio y los soldados, así que naturalmente debo intervenir personalmente. En fin, continúen. Aunque hubo una explosión, después de eso terminó el entrenamiento de cañones pequeños sin mayores problemas. El cañón mediano comenzó con la pólvora de Rubén. ¡Pum! Como contenía mucha más pólvora que los cañones pequeños, el sonido fue diferente desde el principio. El resultado fue muy exitoso. El primero en reaccionar fue Caldos. Bien. Los soldados fueron igual. ¡Guau! ¿Cómo vuela tan lejos? ¿El alcance del cañón mediano era tan largo? Aunque el vizconde Dioca estaba observando, los soldados no pudieron evitar admirarse viendo la bala de cañón que volaba dibujando una parábola. El vizconde Dioca y los comandantes también estaban sorprendidos, así que nadie culpó a los soldados. Pero Ehrenfrida y los alquimistas existentes no tuvieron tiempo de admirarse. ¿Acaso esto tiene sentido? Por muy genio que fuera, la fabricación de pólvora no era algo fácil. Él mismo lo había aprendido desde joven superando peligros de muerte por accidentes de explosión. Si sigo así, es mocoso me quitará todos los derechos. Aunque sea forzado, yo también debo enviar la bala lo más lejos posible. Ehrenfrida susurró al oído de un alquimista junior. Ve y diles que pongan más pólvora. El alquimista de mediana edad respondió en voz baja con expresión sorprendida. ¿Perdón? ¿No es peligroso? Haz lo que te digo. El alquimista se acercó al comandante sin más remedio y transmitió las palabras de Ehrenfrida. El comandante ordenó a los soldados agregar pólvora sin mayor sospecha. Sabía que haría esto. Como había mostrado el rendimiento de su pólvora, podría obtener suficientes derechos. Pero lo que Rubén quería no era simplemente terminar obteniendo derechos. Para eso, Ehrenfrida necesitaba causar un gran accidente, pero no tenía intención de esperar hasta que causara un accidente. Pensaba terminar todo en esta oportunidad. Afortunadamente, Rubén había experimentado varias veces con humanos como Ehrenfrida en su vida anterior. Pensé que si yo destacaba al frente, él automáticamente haría movimientos arriesgados. Muy predecible. En fin, ¿cómo pueden ser tan iguales en hacer todo lo posible por quedar bien frente al supervisor? La pólvora de Ehrenfrida originalmente tenía una probabilidad de explosión del 20% porque aún no se conocían las técnicas de refinamiento de pólvora y las proporciones de combinación. En esta situación, al forzar y exceder la capacidad, ¡cuaacan! El resultado era obvio. La pólvora que excedía la capacidad naturalmente explotó. La expresión del vizconde Dioca se ensombreció ante el poderoso accidente de explosión diferente a las explosiones anteriores. Señor Ehrenfrida. Para hoy, investigue el accidente de explosión y tráigamelo. El vizconde Dioca le habló a Rubén sin siquiera escuchar la respuesta de Ehrenfrida. Con una expresión muy gentil. Muy excelente, Rubén. Vamos a comer juntos. Sí, señor vizconde. En este momento, la balanza del vizconde se inclinó completamente. El ganador y el perdedor se podían conocer solo viendo sus expresiones. Ehrenfrida desesperado con rostro pálido, y Rubén con expresión calmada pero mejillas ligeramente sonrojadas. Rubén saludó con los ojos a Caldos que regresaba con expresión alegre y siguió al vizconde hacia el interior del castillo. Aunque todo había salido según el plan y había visto la expresión alegre de Caldos, Rubén mantenía una expresión inexpresiva. Aunque realmente se sentía bien, era actuación para sus planes futuros. Ja 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 ja. Ya lo esperaba cuando su majestad te elogió. No solo té de hierbas y perfumes, sino también porcelana blanca y pólvora. Muy excelente. El vizconde estuvo ocupado elogiando a Rubén durante toda la cena. Gracias, señor vizconde. Pero Rubén siguió respondiendo con expresión sombría. Lograste hacer pólvora exitosamente ¿y por qué tienes esa expresión tan sombría? Si tienes alguna preocupación, dímelo. Te escucharé cualquier cosa. Rubén se tomó un momento antes de abrir la boca. Había algo que quería decirle, pero como es un tema pesado, mi expresión no estaba bien. ¿Qué es? Háblame con el corazón abierto. ¿Conoce la razón por la que me quedé en Vigo a pesar de recibir la propuesta de la familia Alba de ir a Toledo? Ah, ¿tenías esa expresión sombría por pensar en tu difunto padre? ¿Recuperaste algo de memoria? Recuperé parte de la memoria.
Pero por eso se fortaleció más mi deseo de proteger Vigo, que tiene recuerdos con mi padre, de las bandas de piratas. Para dar la impresión de que realmente le costaba sacar el tema, alargó el preámbulo. Jejeje, seguramente el señor te dio frutos porque abordaste la investigación de pólvora con un corazón tan noble. Realmente excelente. Gracias, señor vizconde. Pero aunque debemos bloquear a los enemigos externos, escuché que los enemigos realmente temibles son los enemigos internos. La expresión del vizconde de Oca, que había estado sonriendo ampliamente durante toda la cena, se endureció. ¿Enemigos internos? ¿Acaso hay espías? No son espías, pero hay alguien que está causando más daño que los espías. ¿Quién es? Dímelo rápido. Es el señor Erenfrida. ¿Qué? El señor Erenfrida es alguien que ha trabajado por Vigo desde hace 20 años. Seguramente hay algo que malentendiste. Aunque Erenfrida fuera inferior comparado con Rubén, el vizconde de Oca reconocía sus esfuerzos pasados. Por supuesto, era la reacción que esperaba. No sé desde cuándo. Pero hay algo que supe con certeza al investigar la explosión del camión del artillero Caldos. ¿Qué es? El señor Erenfrida ha estado haciendo pólvora con materiales de pólvora de baja calidad todo este tiempo. ¿Qué significa eso? Le di dinero suficiente para comprar materiales de primera calidad y que sobrara. Rubén naturalmente no podía saber si Erenfrida realmente había hecho eso. Solo necesitaba hacer que el vizconde lo creyera. Viejo, te devolveré exactamente de la misma manera que le hiciste al tío Caldos. Capítulo 35. La declaración de Rubén fue tan impactante que el vizconde de Oca no pudo continuar hablando inmediatamente y vació su copa de vino varias veces seguidas. Después de beber vino y organizar sus pensamientos, el vizconde abrió la boca. Rubén. Sí, señor vizconde. Si lo que dices es cierto, te daré una gran recompensa. Pero si es falso, tendrás que asumir la responsabilidad. ¿Puedes probar lo que dices? Por supuesto. Si disparamos unos 10 tiros con cañones grandes usando mi pólvora y la del señor Erenfrida ahora mismo, podrá ver las diferencias. Los cañones grandes naturalmente requerían más fuerza explosiva que los cañones medianos y, por consiguiente, se les ponía más pólvora. Con la pólvora de esta época que no estaba bien refinada y tenía malas proporciones, la tasa de explosión tenía que ser alta. El vizconde se levantó de su asiento y dijo. Bien. Lo verificaremos inmediatamente. Sígueme. Siguió al vizconde hacia las murallas donde se había llevado a cabo el entrenamiento militar. En las murallas, Erenfrida estaba reprendiendo a los artilleros. Uno de los artilleros vio al vizconde de Oca y le hizo una reverencia. Saludo al señor vizconde. Al escuchar la palabra vizconde, Erenfrida cambió su expresión facial y se dio vuelta. Señor vizconde, ¿a qué se debe? Si está descansando, iré a reportar los resultados de la investigación. Antes de eso, vamos a disparar cañones grandes, así que prepárense. Aunque era una petición repentina, como la expresión del vizconde era muy seria, Erenfrida no pudo preguntarle nada. Ese sí. Entendido. Se volvió a convocar a los artilleros que ya habían sido dispersados y las murallas se volvieron tan ocupadas como durante el entrenamiento militar. Como la expresión del vizconde no era buena, los comandantes y soldados se movieron más rápidamente que de costumbre. Mientras tanto, Rubén examinó los cañones grandes. Definitivamente son pesados. La España de esta época clasificaba los cañones en 12 tipos como comborrida, serpetina, media calibrina, etc. Pero era solo una clasificación formal que conocían los artilleros y los nobles que les encargaban cañones. Los cañones de esta época no se producían de manera estandarizada en fábricas, sino que se hacían en los talleres de los artilleros. Naturalmente, el tamaño, calibre, peso, etc., eran todos diferentes, así que la clasificación no tenía sentido. Los comandantes de primera línea también los llamaban simplemente cañones grandes, medianos y pequeños. Francia, Inglaterra y otros países no tenían una situación muy diferente. Para mí está bien. Solo con estandarizar cañones y mosquetes puedo divertirme. Planeaba introducir primero la estandarización de cañones que había hecho Gustavo II Adolfo de Suecia a principios del siglo XVII. Mientras Rubén estaba sumido en sus pensamientos, el comandante que había terminado los preparativos reportó al vizconde.
Hemos terminado los preparativos. Disparen 10 tiros cada uno usando la pólvora del señor Ehrenfrieda y la de Rubén. Sí, entendido. Los cañones grandes usaban bastante pólvora, así que casi nunca se usaban durante los entrenamientos. Se preguntaba por qué razón el vizconde daba repentinamente tal orden, pero como el ambiente no era bueno, el comandante simplemente siguió las órdenes. ¡Pum! ¡Pum! Si no había problemas con los cañones, no habría explosiones o fallos con la pólvora de Rubén. Como Rubén había verificado los cañones grandes antes del entrenamiento, esperó relajadamente los resultados. Como había 10 cañones grandes en las murallas, primero dispararon 5 tiros con la pólvora de Rubén y 5 tiros con la de Ehrenfrieda. Los cañones que dispararon con la pólvora de Rubén no solo no tuvieron problemas, sino que mostraron un alcance tremendo. Por el contrario, los cañones que dispararon con la pólvora de Ehrenfrieda tuvieron una explosión y un fallo cada uno. Sin embargo, el vizconde no juzgó precipitadamente. No. Aún no se sabe. En los siguientes 5 tiros, la pólvora de Rubén podría explotar y la del señor Ehrenfrieda podría estar bien. Ehrenfrieda había estado con el vizconde durante 20 años desde que era joven. El vizconde Dioca no podía creer que él hubiera desviado el dinero para materiales de pólvora. Mientras tanto, el comandante corrió y reportó. Después de enfriar y limpiar el interior, procederemos inmediatamente. Entendido. Los cañones españoles de esta época estaban hechos de bronce, así que cuando se disparaban, la temperatura se sobrecalentaba y el proceso de enfriamiento era esencial. Así pasaron unos 20 minutos y continuaron los disparos. ¡Pum! ¡Pum! Esta vez también, todos los cañones que usaron la pólvora de Rubén dispararon normalmente. Por el contrario, un cañón que usó la pólvora de Ehrenfrieda explotó. Aún así, no está mal para la pólvora de esta época. Pero definitivamente no era el nivel para hablar de ser un gran erudito. Además, desde la perspectiva del vizconde, la pólvora de Rubén no tuvo ningún problema, pero solo la de Ehrenfrieda parecía tener problemas. La de Rubén, que apenas había comenzado a hacer pólvora, no tuvo ni una sola explosión o fallo. Pero la de Ehrenfrieda. Las palabras de Rubén sobre usar materiales de pólvora de baja calidad probablemente eran ciertas. Aunque lo había confirmado con sus propios ojos, el vizconde Dioca no podía creer la realidad. Rubén. Sí, señor vizconde. ¿Cómo supiste este hecho? Lo supe en el proceso de verificar qué había mal cuando el cañón hecho por el artillero Caldos explotó durante el entrenamiento militar del mes pasado. ¿Puedes presentar evidencia más clara? Rubén, que había previsto hasta esta situación sabiendo que la relación entre el vizconde y Ehrenfrieda era larga y profunda, comenzó a recitar sin vacilar las palabras que había preparado. Sí. Si envía a alguien a traer salitre, que es uno de los materiales de pólvora, de las residencias del señor Ehrenfrieda y la mía, se lo explicaré directamente. Rubén había instruido a los 3 guardaespaldas antes de salir de la residencia que si el vizconde enviaba a alguien, le entregaran el salitre. Entendido. El vizconde Dioca ordenó a un soldado que trajera salitre de las residencias de Ehrenfrieda y Rubén. Luego se dirigió al castillo interior llevando a Rubén, Ehrenfrieda y los alquimistas. Era la primera vez que Ehrenfrieda se sentía tan incómodo en un encuentro con el vizconde Dioca desde que había estado con él. Esto se debía a que el vizconde Dioca había mantenido una expresión seria sin decir ni una palabra desde las murallas. ¿Está enojado porque la pólvora explotó? Por cierto, ¿con qué método hizo ese mocoso una pólvora sin ni una sola explosión o fallo? Quería dar excusas al vizconde Dioca, pero no era un ambiente para hablar primero. En primer lugar, como su pólvora había sido unilateralmente superada por la de Rubén, no tenía nada que decir aunque tuviera 10 bocas. Quien rompió este silencio asfixiante fue el mayordomo del vizconde Dioca. Es un reporte de que trajeron el salitre como ordenó el señor vizconde. Háganlos entrar. 2 soldados con cajas de salitre se detuvieron frente al vizconde. Bájenlas. Los soldados bajaron las cajas, hicieron una reverencia y salieron del salón de banquetes caminando hacia atrás. ¡Kik! La puerta del salón de banquetes se cerró y el vizconde abrió la boca. Rubén. Explícalo. Sí, señor vizconde. Rubén le preguntó a Ehrenfrieda antes de verificar el salitre. Primero le preguntaré al señor Ehrenfrieda. ¿Qué?
¿Qué tipo de salitre es salitre de buena calidad? Mientras más se acerque al blanco, mejor calidad tiene el salitre. Si tiene tonos grises, amarillos o marrones, es salitre de baja calidad con muchas impurezas mezcladas. ¿Acaso no lo sabías y por eso preguntas? Cuando se mezclaban iones metálicos o compuestos orgánicos como impurezas en el salitre, tomaba esos colores. Rubén, que había escuchado la respuesta que quería, no respondió a la pregunta de Erenfrida y abrió la caja de salitre mientras le decía al vizconde de Oca. Mire esto, señor vizconde. No se puede distinguir a simple vista cuál es de primera calidad y cuál es de baja calidad. Sin necesidad de examinar detalladamente, el salitre de Rubén era de primera calidad. Era natural porque había pasado por un proceso de refinamiento para eliminar impurezas. Por el contrario, en el caso del salitre de Erenfrida, incluso si hubiera usado realmente el de mejor calidad, como no lo había refinado, tendría al menos 10% de impurezas mezcladas. ¿Entonces era cierto? Erenfrida mismo había dicho qué tipo de salitre era de primera calidad. Y el salitre de Erenfrida, comparado con el de Rubén, mostraba grises, amarillos y marrones por todas partes. Señor Erenfrida, no. Erenfrida. Te aprecié tanto y te apoyé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tanta codicia tenías que incluso te apropiaste del dinero para comprar pólvora? Ante la ira del vizconde de Oca, Erenfrida se sorprendió enormemente y se postró boca abajo en el suelo diciendo: Me parece que hay algún malentendido. Y yo nunca he hecho tal cosa. Juro que solo he usado salitre de calidad mínima superior. Como si Erenfrida era culpado, ellos también se convertirían en cómplices, así que los alquimistas de mediana edad también se arrodillaron y gritaron. Es cierto, señor vizconde. Nunca hemos malversado ni una sola vez. Seguramente hay algún malentendido. Si tienen ojos, vean ustedes mismos. ¿De quién es el salitre de primera calidad y de baja calidad? Ante la feroz ira del vizconde, el trío de Erenfrida se movió arrastrándose por el suelo para verificar el salitre. ¿Cómo puede existir salitre de tan alta calidad? Cualquiera que lo viera podría decir que el salitre de Rubén era de mucha mejor calidad que el suyo. No solo era de alta calidad, sino que era sorprendente que existiera salitre tan perfecto. ¿Todavía van a negarlo después de ver esto? Se preguntaba de dónde había conseguido salitre de tan alta calidad, pero lo importante ahora no era eso. Primero tenía que calmar la ira del vizconde. No hay manera. Solo queda el método de desviar la flecha de la ira. Si los cañones no hubieran explotado, habría habido alguna manera de excusarse, pero era después de que el vizconde había verificado personalmente los resultados. Y yo absolutamente no. Arpe. Ese hombre hizo trampa. Ay, realmente cómo pueden ser tan iguales los humanos de ese tipo. Bueno, gracias a eso puedo lidiar con ellos todos de una vez. Aquí, solo había un método que Erenfrida debería haber elegido. Reconocer que su pólvora no era de baja calidad, sino que simplemente la pólvora de Rubén era de una dimensión completamente diferente a las anteriores. Sin embargo, ese mezquino orgullo de haber sido el alquimista número 1 de Vigo durante 20 años no se lo permitía. En lugar de admitir que Rubén era superior a él, quiso desviar la flecha de la culpa hacia otra persona. Ese fue tu error fatal, Erenfrida. Como Erenfrida podría mantener lealtad con la compañía Arpe, había arruinado primero la tienda de Arpe. Pero como esperaba, no era alguien que mantuviera lealtad. Rubén murmuró como al pasar. Por mucho que la compañía Arpe haya hecho trampa, no es posible que el señor Erenfrida, graduado de la Universidad de Salamanca, no lo supiera. Era una palabra lanzada con el significado de que sin el consentimiento de Erenfrida, Arpe no podría haberlo hecho solo. Ante el murmullo de Rubén, el vizconde miró fijamente a Erenfrida. Podrías afirmar que Arpe te engañó, pero eso significaría que tu habilidad es insuficiente, así que no podrás hacerlo. La Universidad de Salamanca era la mejor universidad de España en esta época. Si admitía que su habilidad era insuficiente, sería como pisotear el honor de la Universidad de Salamanca que había certificado la habilidad de Erenfrida. Si hacía eso, sería como convertir en enemigos a toda la clase privilegiada graduada de la Universidad de Salamanca. Esta también era la razón por la que Rubén no había podido avergonzar públicamente a Erenfrida. Sería más cómodo simplemente morir por el crimen de malversación que convertir a todos los nobles españoles en enemigos.
No había grandes nobles que no tuvieran conexiones con eruditos graduados de Salamanca. Solo en la familia Alba había una abundancia de patrocinadores graduados de la Universidad de Salamanca. Entre ellos había personas que tenían relaciones estrechas con el duque Alba. Si avergonzaba públicamente a Erenfrida, graduado de la Universidad de Salamanca, podría tener problemas incluso con la familia Alba. Los asuntos humanos son impredecibles, así que algún día podría tener problemas con la familia Alba. Pero por ahora es un patrocinador que tengo muchos lugares donde usar. Ante las palabras de Rubén, Erenfrida se dio cuenta de que no había manera de escapar y se desesperó. Ser tratado así por es mocoso. Aún así, debo salvar a mi familia de alguna manera. Si se convertía en enemigo de la Universidad de Salamanca, incluso si el vizconde salvara a su familia, se convertiría en alguien que no podría vivir dentro de España. Ese sería realmente el peor resultado. Era mejor simplemente cargar con la culpa solo y morir. Pero antes de eso, pensaba apelar emocionalmente al vizconde con quien había estado más de 20 años. Lo siento, señor vizconde. He cometido un pecado mortal. Si me da una oportunidad, me arrepentiré y lo compensaré todo. Rubén se concentró en la respuesta del vizconde. Tenía que sacar su as bajo la manga cuando el vizconde diera una atmósfera de que podría perdonar. Pero era una preocupación innecesaria. ¡Bang! No fue suficiente para el vizconde levantarse bruscamente de su asiento, así que golpeó la mesa y gritó. ¡Maldito! ¿Compensación? Acabas de decir compensación. Si puedes revivir a los soldados que murieron por las explosiones de la pólvora que hiciste, te perdonaré el pecado. Como el entrenamiento se llevó a cabo de manera segura, aunque ocurrieron accidentes de explosión, no se convirtieron en daños humanos. Pero en combate real no fue así. Como Erenfrida había fabricado pólvora durante 20 años, los accidentes de explosión causados por él no fueron solo uno o dos. Naturalmente, el daño humano también habría sido considerable. Oh. Aún así tiene firmeza. Si acaso el vizconde perdonaba, pensaba recordarle a los soldados que murieron por la pólvora hecha por Erenfrida y la injusticia que sufrió Caldos. Como el vizconde ya lo sabía, simplemente observó en silencio. Ese señor vizconde. Aún así, durante 20 años me dediqué al señor vizconde y a Vigo. Por favor, tenga clemencia. La última clemencia que te daré es enviarte sin dolor por decapitación. Ante la palabra decapitación, Erenfrida golpeó su cabeza contra el suelo y gritó. ¿Cómo puede la decapitación ser clemencia? ¿Entonces quieres que se haga público tu crimen para recibir un juicio formal o un juicio religioso? Las familias de las víctimas que murieron en el campo de batalla no te dejarán morir en paz. Con este cargo, si se celebraba un juicio, podría ser apedreado hasta la muerte por los familiares de las víctimas o ser quemado en la hoguera. ¿Y eso era todo? También había alta probabilidad de que la ira se extendiera a su familia. Erenfrida se dio cuenta de que, como dijo el vizconde, la decapitación era la última clemencia para él. Encarcelen también a todos esos bastardos que investigaron con Erenfrida y traigan a Arpe inmediatamente. Ante el grito del vizconde, el mayordomo preguntó cortésmente. ¿Cómo preparo la ejecución? Después de traer a Arpe y interrogarlo sobre sus crímenes, procederemos. Sí, prepararé según las órdenes. Así se decidió la ejecución de Erenfrida y Arpe. Según el plan, logró que el vizconde Dioca los ejecutara por su propia voluntad. Aunque hubo el shock de haber puesto a personas en el patíbulo con sus propias manos, como el otro lado había cruzado la línea primero, no pensaba mantener la incomodidad por mucho tiempo. Lo que quedaba era verificar el botín de guerra que se le daría al ganador. Aunque sea así, pedirlo ahora sería demasiado obvio. Rubén no tenía prisa en absoluto. Fin del capítulo 35.